Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos alcanzó un acuerdo este martes con Hunter Biden, el hijo un tanto problemático de Joe Biden. Hunter se declarará en el juicio culpable de 3 delitos y gracias a eso no entrará en prisión. Esto ha encendido a los republicanos en la Cámara de Representantes. Su presidente, Kevin McCarthy, está hablando de doble rasero a solo unos meses de que empiece la campaña electoral, en la que Biden padre se presentará a la reelección. Ha dicho McCarthy textualmente: si eres el principal adversario político del presidente, el Departamento de Justicia trata literalmente de encarcelarte. Pero si eres el hijo del presidente, te dan un trato especial. Donald Trump no tardó en entrar al trapo y a través de su red social, Truth, afirmó que el sistema de justicia en Estados Unidos está roto. Los enredos legales de Hunter Biden no son nuevos, vienen desde hace años ya. En 2018, la Fiscalía del Estado de Delaware comenzó a investigarle y descubrió un fraude fiscal, ya que no había presentado la declaración de la renta en 2018 y 2019, años en los que ingresó más de $3 millones, por lo que le correspondía declarar y pagar unos $200,000 de impuestos. Una vez sorprendido y para evitar males mayores, es decir, la cárcel, se puso a bien con Hacienda. Pero lo suyo no se limitaba a problemas fiscales. Ese mismo año compró un arma corta en un momento en el que se encontraba enganchado al crack. El tribunal de Delaware le ha obligado a rehabilitarse y le ha prohibido adquirir armas de fuego de cualquier tipo de aquí en adelante. El acuerdo entre las dos partes ya está hecho, pero aún falta que se formalice frente a un juez federal. Esto se hará en los próximos días, que será cuando Hunter Biden estampe su firma sobre su declaración de culpabilidad. Para Joe Biden, los problemas legales de su hijo suponían un escollo de cara a la reelección. De ahí que en la Casa Blanca hayan celebrado que se ponga fin a este asunto. El portavoz de la presidencia emitió un comunicado en el que se podía leer que Joe Biden quiere mucho a su hijo y que le apoya en todo para reconstruirse personalmente. El hecho es que Hunter Biden es muy conflictivo. Ha ido encadenando a lo largo de su vida las polémicas, proporcionando de paso continuos dolores de cabeza a su poderoso padre. Este del fraude fiscal y el revólver ha sido el último disgusto que le ha dado. Antes de eso había sido portada en los tabloides por sus negocios en el extranjero y por sus problemas con las adicciones a las drogas y al sexo. Eso mismo le costó el divorcio hace 6 años, cuando su primera esposa le dejó a causa de sus abusos con la droga y los gastos en clubes de striptease. Aparte de eso, hay otro caso que sigue latente, el del ordenador portátil. En 2020, poco antes de las elecciones, la prensa publicó que en poder de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, obraba una documentación muy comprometida proveniente de un ordenador que Biden había llevado a reparar a una tienda de Delaware. En esa documentación aparecía una transferencia de $11 millones que una empresa energética ucraniana le había hecho por labores de consultoría. Este asunto del portátil, muy agitado durante la campaña y posteriormente, nunca ha sido aclarado del todo, y la documentación presuntamente extraída del portátil no se ha podido verificar, por lo que muchos creen que se trata de una simple fabricación del equipo de campaña de Trump. Para Biden, que su hijo ponga fin a sus muchos enredos legales es la mejor noticia posible, ya que le permite concentrarse en la campaña y aparcar una historia que se había convertido en uno de los principales arietes de la oposición republicana. Como os decía anteriormente, el Hunter Biden, el hijo del presidente, de Joe Biden, llegó a un acuerdo este martes para declararse culpable de 2 delitos fiscales. Eso le evitará una condena a prisión y, lo que es más importante, un juicio que habría sido pura dinamita política, ya que su padre se encuentra en plena campaña electoral. No ha entrado propiamente en la campaña, pero ya va dirigido hacia ella para la reelección. La campaña empezará dentro de unos meses, ya en enero, cuando empiecen las primarias. El acuerdo con los fiscales federales es la culminación de una investigación de varios años por parte de un fiscal federal del estado de Delaware llamado David Weiss. Weiss fue designado por Trump, pero ha permanecido en el cargo con Biden precisamente por eso, porque estaba llevando a cabo esta investigación de su hijo. A ver, Biden podría haber cesado a Weiss en el momento en que hubiese querido, pero los 3 delitos que investigaba no eran especialmente graves,
así que hubiese sido toda una torpeza haber prescindido de él, ¿no? Habría sido algo así como dar combustible a la oposición sin ninguna necesidad. Bien, esa es la razón por la que David Weiss permaneció como fiscal federal. Bien, pues el fiscal federal Weiss ofreció a Hunter Biden hace unos días un acuerdo y Hunter Biden ha aceptado. Un acuerdo muy conveniente porque no tendrá que ir a la cárcel. En una carta que presentó ante el Tribunal Federal de Delaware, el despacho de Weiss dijo que Hunter Biden ha aceptado suscribir un acuerdo en el que el acusado acepta su culpabilidad y se compromete a observar una serie de condiciones y a cambio de eso evita ir a la prisión. Este tipo de acuerdos no son extraños, ni mucho menos en Estados Unidos, todo lo contrario, son bastante habituales, especialmente con delitos de este tipo. El acusado y el fiscal negocian un acuerdo a cambio de algo. Por ejemplo, tú colaboras con la justicia y a cambio te libro de la cárcel. O tú prometes reformarte y pagas lo que debes, en el caso de un fraude fiscal, pues te pones a bien con Hacienda y a cambio pues te ahorras, qué sé yo, 2-3 años en una prisión federal. En ocasiones el acuerdo, sobre todo si hay drogas de por medio o alcoholismo de por medio, incluye programas de desintoxicación, de rehabilitación que llaman en Estados Unidos, o trabajos para la comunidad. Eso también se aplica frecuentemente. Sabemos que en el momento en el que cometiste este delito no estabas en tus cabales. Luego, si colaboras con esto, aceptas tu culpabilidad, pagas una multa y te comprometes a ir a esta clínica de rehabilitación en la que te van a quitar el vicio ese tan malo que tienes. Bien, esto no se ofrece, evidentemente, a delincuentes, a grandes delincuentes, se ofrece solo a delincuentes menores. A un asesino en serie nunca le van a ofrecer un acuerdo que le libre de ir a prisión, como es lógico. El caso que tenemos aquí, el de Hunter Biden y el fraude fiscal y el tema este de la pistola, es un asunto menor. El fiscal, una vez ha llegado a ese acuerdo, lo que hace es elevar al juez el acuerdo al que ha llegado la fiscalía, y es el juez, en última instancia, el que dicta la sentencia, que puede no ir directamente lo que se ha acordado o incluso meter algo más. Esta sentencia, por lo general, suele incluir una multa, que es previsiblemente, no se sabe porque todavía no se ha dictado sentencia, pero es previsiblemente lo que ocurrirá con Hunter Biden cuando de manera física, digamos, se persone en el juzgado y estampe su firma debajo de su declaración de culpabilidad. A partir de ahí ya el juez puede decir, pues bien, todo correcto, usted no va a ir a la cárcel, pero a cambio tiene que pagar tal cantidad de dinero. En el caso de que sea mucha, pues le hará más daño, y si es poca, pues le habrá salido barato esto. Pero eso todavía no lo sabemos. En el caso de no haber llegado a ese acuerdo, podría no haber llegado a ese acuerdo y haber insistido en su inocencia, pues se enfrentaba a 1 año de prisión por cada uno de los delitos fiscales, que son 2 exactamente. Así que le esperaban 2 años a la sombra solo por los delitos fiscales. Y ojo, las penas en Estados Unidos, a diferencia de otros países, se cumplen íntegras. Pero no es habitual, de cualquier modo, que delitos de índole fiscal, o sea, que estemos hablando de grandes cantidades las defraudadas al fisco, si no son cantidades gigantescas, en este caso no lo son, pues es muy raro que este tipo de delitos se paguen con prisión. Lo normal es que el acusado reconozca el delito, le han pillado, acepta que es culpable, a la vista está, paga Hacienda, más lo que le debe, más la multa que determina el juez, y se comprometa, por supuesto, a estar a bien con la Hacienda pública de ahí en adelante. Es decir, que no reincida, en una palabra. Esto último es importante, porque si Hunter Biden dejase de presentar la declaración de la renta de aquí en adelante, en el futuro se le consideraría un reincidente, y ahí ya sí que tendría mucho más difícil librarse de la cárcel. En el caso de que, qué sé yo, en 2025, en 2026, pues decide volver por donde solía y no presenta la declaración de la renta. Los 2 delitos fiscales que cometió Hunter Biden son de hace 5 o 6 años exactamente. Son del año 2017 y 2018. En estos 2 ejercicios, lo que hizo, o mejor dicho, lo que no hizo Hunter Biden fue presentar su declaración de la renta. En esos 2 años ingresó bastante dinero, ingresó en concreto $3 millones, algo más de $3 millones, de los que le tocaba pagar unos $100,000 cada año. En concepto de impuestos,
cosa que no hizo. No pagó los impuestos porque es que ni siquiera presentó esta declaración. Como vemos, no era una cantidad de dinero muy elevada y se descubrió esto porque estaban investigándole por otras cosas. En este caso, se puso un fiscal a investigar y en el curso de la investigación se enteró que este hombre no había hecho la declaración 2 años. Luego, aparte de esto de estos 2 delitos fiscales, que por supuesto, Hunter Biden, aparte de decir que es culpable, ya se ha puesto bien con Hacienda. Es decir, que tendrá que pagar la multa que le imponga el juez, pero nada más. Lo que debía, esos 200.000 euros más los recargos pertinentes, los ha pagado ya, porque sin eso no hubiera podido hacer acuerdo alguno con el fiscal. Bien, junto a esto tenía otra causa pendiente. Esta vez relacionada con un arma corta, concretamente un revólver Colt Cobra del calibre 38. Este revólver, por cierto, es un revólver con muchísima historia. Yo cuando me enteré de los cargos que se le imputaban a Hunter Biden, vi lo de la pistola y pensé, bueno, que no es una pistola exactamente, es un revólver, ya sabéis, tiene un barrilete. Y dije, ¿cuál será? ¿Cuál será? Lo mismo se había agenciado uno gigante. No, uno pequeñito, que aparece a menudo en las películas, porque es, como digo, de pequeño tamaño. Cualquiera que sepa algo de armas conocerá a la perfección el Colt Cobra, porque es muy habitual en películas. Su cañón es muy cortito y por eso es fácil de escamotear entre la ropa. Lo suelen utilizar, por ejemplo, los detectives privados. Me pasa desapercibido, ¿no? Lo lleva el detective metido dentro de la chaqueta sin que se vea. Bueno, que caray, un Cobra fue el arma que utilizó Jack Ruby para matar a Lee Harvey Oswald, cuando la policía de Texas se lo llevaba a la cárcel. Creo que ese asesinato hemos visto todas las fotografías. Era una pistola muy pequeñita. Ruby era propietario de un nightclub y estaba relacionado con el AMPA local. Bueno, pues los delincuentes también han utilizado muy a menudo este revólver, el Colt Cobra, por lo discreto que es, básicamente. Pues bien, Hunter Biden compró en una armería un Colt Cobra en el año 2018. Es algo perfectamente legal en los Estados Unidos, basta con ser mayor de edad y con no estar inhabilitado para portar armas, ¿no? Y para comprarlas. Bien, él no estaba formalmente inhabilitado, pero era en aquel momento adicto a las drogas, concretamente a una droga especialmente espantosa como es el crack. Y tenía, pues claro, si eres adicto a las drogas, no puedes en Estados Unidos, si estás bajo los efectos de las drogas, no puedes ni tener armas, tampoco evidentemente pues puedes conducir, no puedes tenerlas en casa. La segunda enmienda permite a todos los estadounidenses poseer y portar armas, salvo que un juez lo prohíba, que lo prohíba de forma expresa, cosa que sucede, por ejemplo, con los que tienen antecedentes penales, o bueno, que no se esté en condiciones de poseer un arma, como sucede con los drogadictos o los alcohólicos. La tenencia ilícita del arma es también un delito, pero es un delito menor, ya que Hunter Biden no cometió delitos más graves con ella, y no era reincidente, es decir, no es que hubiera tenido un problema con armas anteriormente. Lo más gordo que tenía el fiscal Weiss era lo de los impuestos. Lo del arma era un asuntillo menor. La investigación, que comenzó, como os decía antes, en el año 2018, en pleno mandato de Donald Trump, todavía no se sabía siquiera si Biden iba a lanzarse a por la presidencia, se centró primero en los negocios que tenía Hunter Biden en el extranjero. Pero en el curso de esta investigación, cuando el fiscal estaba moviendo papeles y mirando donde Biden no quería que mirase, descubrió que durante 2 años no había presentado la declaración de la renta. También consiguió el formulario que hay que rellenar cuando se compra un arma en Estados Unidos. Uno va a la armería y pide el arma que quiere, lo paga evidentemente y antes de pagar, antes de que te la den, tienes que rellenar un formulario, el que te preguntan una serie de cosas. En este formulario se declara, entre otras cosas, que no se tiene en ese momento adicción alguna a las drogas o al alcohol. Bien, pues Hunter Biden, cuando compró ese arma, puso en el formulario que no tenía adicciones, cuando no era cierto. En aquel entonces estaba completamente enganchado al crack. Bien, esto el fiscal no lo sabía, no tenía ni idea, que no había seguido a Hunter Biden en el día a día, no podía saber a qué estaba enganchado, qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía en 2018. Pero Hunter Biden, que no debe de ser muy listo, publicó un libro de memorias en el año 2021, es decir, 4 años más tarde, bueno, en este caso 3 años más tarde, en el que hablaba de su vida, un libro de memorias. El libro en cuestión se titula Beautiful Things, es decir,
Cosas bonitas. Es un libro que ha sido a todo esto en superventas en los Estados Unidos. No se ha traducido al español, creo que no se ha traducido en ningún otro idioma porque es un tema que, digamos, interesa solo a los estadounidenses. La portada aparece a Hunter Biden cuando era un niño en los años 70, pues agarrando a su padre de la mano. Se ve al padre, no se le ve, eso sí, solo se ve que es su padre, evidentemente, vestido de político en los años 70 con una corbata espantosa. Bien, pues ese libro salió hace un par de años, ha tenido muchísimo éxito, un libro por lo visto muy sentido, y en él cuenta que muchas cosas, pues de su propia vida, de cómo su madre se mató en un accidente de tráfico cuando él era muy pequeño, etcétera. Bien, pues, y lo tituló así, Cosas bonitas. Y eso mismo le debió parecer a Weiss, porque una de las cosas bonitas que contaba era que había pasado buena parte de su vida adulta enganchado a las drogas y que en 2018, además justo en 2018, fumaba crack continuamente. Vamos, que se estaba acusando él mismo. No tuvo más que cruzar lo que contaba en sus memorias con el formulario de aquella armería y ya está. No hacía falta buscar más. Estaba declarando que había comprado un arma siendo un adicto al crack. Vamos, que ha tenido, en resumidas cuentas, que reconocer su culpabilidad y, por supuesto, comprometerse a no volver a consumir drogas y también a no tener un arma nunca más en su vida. La investigación de 3 asuntos menores, como podemos ver, ha sido muy larga, ha durado 5 años, que ha ocupado pues 2 mandatos, una parte del mandato de Trump y otra parte del mandato de su padre, de Joe Biden, y ha estado plagada de problemas, incluyendo un montón de desacuerdos entre los investigadores sobre la manera que tenían que proceder. A mediados del año pasado, 2022, los investigadores ya pensaron que había pruebas suficientes para acusar a Hunter Biden. Pero los fiscales, sabiendo que este tema estaba políticamente muy cargado, no estaban juzgando a Pepe Pérez, sino que estaban juzgando a Hunter Biden, esperaron unos cuantos meses mientras revisaban las pruebas que iba aportando la defensa. Entre otros asuntos, los fiscales se plantearon si la adicción a las drogas podría ser un atenuante para el tema de los impuestos. Es decir, que como estaba en aquel entonces yo todo el día colocado, pues se me olvidó presentar la declaración de la renta. Y de ahí que, bueno, inocente no soy, pero sirve como atenuante. Esto es uno de los temas a los que estuvieron dándole muchísimas vueltas. Luego estaba lo principal, que no era eso. Lo principal era la cuestión política. Hunter Biden es hijo de quien es hijo. A Trump le interesaba utilizarlo como ariete contra su padre, y a su padre le interesa que salga bien librado de todo esto. De este modo, un asunto menor de un tipo de 40 y tantos años, que es lo que tenía, ahora tiene algo más, tenía 50 y pico, pero cuando empezó toda esta historia, en 2018, pues tenía, creo que nació en 1970, pues sí, 48 años. Pues un tipo de 48 años enganchado a las drogas y que no presenta la declaración de la renta un par de años, que es un asunto menor, que habrá infinidad de casos como este en Estados Unidos. Bien, pues se ha convertido en un asunto político de la máxima importancia, que este miércoles pues tenía toda la prensa estadounidense llena de noticias, editoriales, entrevistas, análisis, etcétera. Ya digo, un asunto menor, pero es que es quien es el hijo de Joe Biden. Es un tema muy cargado. A todas luces era culpable. Esto yo creo que es indudable. Al margen de que él lo diga que era culpable, el tema de los impuestos pues no requiere mucha explicación. Es que no presentó la declaración de la renta y no hay que darle más vueltas. El tema del arma también. Él mismo reconoció, hay un formulario en el que se ve cómo compró ese arma, ¿no? Y él mismo reconoció que era adicto, al menos durante ese año, al crack. Así que aquí habría que preguntarse si habría que juzgarle, es decir, con todo, o ofrecerle un acuerdo, que es lo que terminó haciendo el fiscal. En las semanas previas al acuerdo, el abogado de Hunter Biden se reunió con el Departamento de Justicia, esto además fue todo público, y buscó llegar a un acuerdo pues lo antes posible, ¿no? Insisto, estos acuerdos son normales. Antes de la reunión, el fiscal general, que pasó por aquí la semana pasada con el tema este de Trump, Merrick Garland, prestó testimonio ante el Senado y dijo que le había dado a David Weiss independencia plena
para presentar cargos si lo consideraba oportuno. Weiss se lo confirmó al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, les dijo que sí, que tenía autoridad absoluta, les informó que su autoridad era completa sobre este asunto, que no había intromisión por parte del fiscal general. Es decir, que él era responsable de decidir cuándo, dónde y si iba o no a presentar cargos. También tenía autoridad y competencia plena de llegar a un acuerdo con el acusado si lo veía necesario. El tema es que el acuerdo ha ido a coincidir en un momento malo, porque se produce solo una semana después de que el fiscal especial Jack Smith, del que hablamos aquí la semana pasada, presentara cargos contra Donald Trump, alegando que el expresidente retuvo y ocultó también documentación confidencial en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Esta acusación, como os contaba aquí hace unos días, ha sacudido la carrera presidencial de 2024. Lo que ha llevado, con razón, a los republicanos a acusar a Biden de utilizar a su fiscal general contra un adversario político. Pero Garland, que se ha metido directamente en la cuestión de Trump, en fin, a Jack Smith lo puso él ahí, ha procurado distanciarse muchísimo del caso de Hunter Biden, como si no fuese con él. Ahí es donde estaban esperando, obviamente, los republicanos, y especialmente Donald Trump, que bramó, según se supo lo de la declaración de culpabilidad, del acuerdo al que había llegado con la Fiscalía, bramó desde su cuenta, la cuenta esta que tiene en esta red que se inventó, la de Truth Social, asegurando que el fiscal había despachado este tema como una simple multa de tráfico y que el sistema de justicia estaba roto. Para el resto de republicanos, que no son tan tremendos como Trump, pues no elevaron tanto la temperatura de las declaraciones, pero vamos, les parece que el modo en el que esto se ha concluido clama al cielo, especialmente si lo comparan con el trato que le están dando a Donald Trump. De esta manera, un asunto que, como os decía antes, ya estaba cargado políticamente, pues lo está mucho más ahora, y más va a estarlo. Porque lo de los impuestos y lo del revólver no es todo lo que hay con Hunter Biden. Los republicanos han documentado en el Congreso decenas de transacciones sospechosas relacionadas con los negocios de Hunter en el extranjero, en la época en la que su padre era vicepresidente con Barack Obama. Hay indicios de que una red de empresas instrumentales canalizó grandes sumas de dinero a Hunter y a otros miembros de la familia Biden. En el mes de mayo, estamos hablando de este mismo año, hace nada, un mes, los republicanos de la Cámara publicaron una serie de registros contables en los que se detallaba cómo Hunter Biden y otros parientes del presidente recibieron más de $10 millones desde el extranjero entre los años 2015 y 2017. Este dinero iba a empresas instrumentales que pertenecían a Hunter y a familiares suyos, que habían estado haciendo negocio fuera del país utilizando, como es normal, pues el apellido de Joe Biden, que era hasta el año 2017 fue el vicepresidente de los Estados Unidos, hasta que llegó Trump. Según se desprende de esta documentación, en una ocasión Hunter aceptó un diamante de 2,8 quilates con un valor estimado de unos $80,000. Le pagó un empresario chino de esta manera. No se ha identificado, eso sí, pago alguno a Joe Biden, que en un montón de ocasiones ha dicho que él no tiene nada que ver con los negocios de su hijo ni con los de sus familiares cercanos con quienes comparte el apellido. Las investigaciones del Congreso también han revelado la existencia de un documento del FBI en el que una fuente confidencial del FBI asegura que un oligarca ucraniano afirmó haber realizado sobornos a Hunter Biden y a Joe Biden. En este caso, sí que entra el entonces vicepresidente. William Barr, que fue fiscal general, dijo en su momento que este documento del FBI lo enviaron al despacho de Weiss para que siguiese tirando del hilo. No sabemos si Weiss lo hizo o no lo hizo, de ahí que la cosa se quede en un simple rumor. Pero el rumor suena demasiado alto, lo suficiente, desde luego, como para justificar una investigación algo más exhaustiva. El abogado de Hunter Biden dijo el otro día que la investigación sobre su cliente ya está concluida y que no se le puede reclamar absolutamente nada más. Pero eso no lo tiene que decidir el abogado de Hunter Biden, eso lo tiene que decidir, en todo caso, el fiscal David Weiss.
Así que Valls no haría mal en aclarar las cosas y en cooperar con el Congreso, aunque solo que sea para que quede claro todas estas acusaciones que están circulando por ahí, para disipar cualquier sospecha de que se está dando un trato privilegiado a Hunter Biden por ser hijo de quien es. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Gabriel, que está en Chile. Está en Chile, pero es venezolano, que nos precisa desde cuándo es indefinida la reelección en Venezuela. Estoy escuchando su programa La Crónica de la reelección presidencial para hacer una aclaración con respecto a lo que usted dice de la reelección indefinida en Venezuela, de la constitución que se hizo en el 1999, la constitución del 99. En esa constitución, no sé, en ese momento cuando se lanzó la constitución, no se hizo que fuera indefinida, sino que bueno, no me acuerdo, realmente no me acuerdo totalmente cómo dice, pero sí decía que el mandato era por 6 años, y podría ser reelecto una vez. Entonces, Chávez, pocos años después, lo que hizo fue que hizo un referéndum para que se eliminara esa palabra. Pocos años después, vuelvo a decir, no es así literalmente, pero creo que entiende mi idea. Entonces, quitó solamente esa palabra y entonces ya no se decía puede ser reelecto una sola vez, sino que puede ser reelecto y ya. Y con eso, cambió la constitución, eso fue una enmienda que se hizo y a partir de ahí sí se volvió indefinida. Fue pocos años después de haberse aprobado la constitución. De hecho, Chávez quería que la constitución, que la reelección indefinida solamente fuera únicamente para él, para el presidente. Pero como él se sentía el dueño de ese cargo, entonces él se sentía seguro de que iba a ser así, y bueno, de hecho fue, pero él quería solamente que fuera para él. Entonces hubo discusión, que cómo puede ser, entonces ahí fue donde se habló de que fuera reelección indefinida para los cargos de elección popular, o sea, alcaldes, gobernadores y cosas así. Bueno, quería hacer ese aporte. Y muchas gracias por su programa, excelente, bueno, lo escucho bastante, lo escucho todos los días, escucho un poco. Y soy oyente desde hace poco tiempo, entonces estoy más bien escuchando de muchos programas más antiguos que ya tenía grabado usted. Bueno, pase un feliz día. Bueno, Gabriel, no elimines que Chávez incluyese esa coletilla de una vez y la pusiera a propósito, vamos, para no asustar y luego para quitarla unos años más tarde cuando quisiese ser reelegido. Pero vamos, la voluntad de Hugo Chávez era permanecer en el poder hasta su muerte, tal y como por cierto sucedió. Lo que no tenía previsto Chávez ni los chavistas era que la muerte vendría tan pronto a por él. El fundamento mismo del chavismo es que el sistema había que reemplazarlo por uno nuevo, que sería una revolución. Y ya sabes que no hay cosa más duradera que las revoluciones, a pesar de que la palabra en sí mismo transmite una idea efímera. Una revolución es un momento pasajero y generalmente agitado en el que el sistema anterior cae y se sustituye por otro nuevo. Pero no, desde que Trotsky escribiese la revolución permanente, la revolución pasó a convertirse en el nuevo sistema. Ya siempre es revolución. Los cubanos, por ejemplo, pues llevan 64 años metidos en una revolución, a pesar de que ya nadie se acuerda de lo que había antes. Pues bien, el chavismo tenía esa idea y para eso la reelección indefinida es imprescindible. Ningún revolucionario ha cedido el poder, salvo que se lo hayan arrancado de las manos. Por lo general, otros revolucionarios. En la Unión Soviética, todos los secretarios generales del PQS, con la excepción de Khrushchev, todos fueron vitalicios. A Khrushchev le quitaron de en medio los del Comité Central. El resto, Lenin, Stalin, Brezhnev, Chernenko y Andropov, gobernaron hasta su muerte. Gorbachev también iba a ser vitalicio, pero la URSS desapareció y se quedó sin país sobre el que mandar. Bien, seguimos con Juan, que vuelve con el tema de ayer de la protección de la competencia. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Gracias por la respuesta, me ha hecho pensar mucho y la verdad es que tienes toda la razón con el tema de la competencia. Al final es el comportamiento del usuario, del consumidor, el que determina a la larga qué empresas se mantienen en el mercado y cuáles no. Ahora bien, una precisión.
Esto pasa mucho más rápido cuando de verdad hay competencia. Y yo creo que los reguladores y las comisiones de competencia lo que intentan hacer es precisamente eso, acelerar este proceso y que ninguna empresa se enquiste en una posición de dominancia para impedir a los competidores que surjan en otros mercados. El ejemplo que ponías tú de Microsoft de los 90, lo conozco. Es un gran ejemplo de eso, no había competencia, no había alternativas. Comprabas un PC que te venía con el sistema operativo Windows, ese era el cash flow, la entrada de dinero que tenía Microsoft, y te entraba de regalo, entre comillas, el email, yo creo que ni se llamaba Outlook entonces, te entraba el paquete Office y te entraba el navegador, como decías tú. Tardaron años y años y años en salir alternativas a emails, a navegadores, a procesadores de texto, precisamente porque Microsoft, como lo hacía de esta manera, te cobraba por uno y te daba los otros gratis, impedía de alguna manera que salían competidores. Entonces, el usuario, lo que dices tú de que el usuario elige, en este caso era muy difícil porque no aparecía competencia efectiva. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a abrir una empresa dedicada a esos servicios si Microsoft, que tenía el 90% o el 80% de mercado de PCs, perdón, de ordenadores en el mundo, el otro 20% lo tendría Mac, lo daba gratis? Pues tardó muchísimo tiempo en aparecer Firefox y otros navegadores. El caso que pones tú de la búsqueda se puede aplicar lo mismo que te estoy diciendo aquí. En esa búsqueda de vuelos, todo lo que no está en la primera página de Google no existe para el usuario no va a tomar decisiones que no estén en la primera página de búsquedas. Entonces, eso es lo que intentan los reguladores acelerar. Oye, no te enquistes aquí, Google, que todo lo que no me aparece en los Google Ads y todo lo que no me aparece en la primera página de Google Search, a efectos reales esto lo saben la gente de marketing de hoy en día, lo que no está en la primera página de Google es como si no existiera para el consumidor. Entonces, esa decisión de la que hablas tú no la puede tomar el consumidor, le va a llevar años. Se irá a otros motores de búsqueda, pero con el paso del tiempo y demás. Nada más, un saludo y cuídate un montón. Yo soy muy escéptico, Juan, con las autoridades de la llamada defensa de la competencia. Antes de meterse con Google, con Microsoft o con cualquier otra empresa, deberían mirar por qué es Renfe la que hace la competencia desleal a otros operadores ferroviarios, o por qué Televisión Española, Telemadrid o Radio Nacional de España hacen la competencia desleal a radios y televisiones privadas. Eso sí que es un atentado contra la competencia, que se utilice el dinero del contribuyente para competir contra operadores privados que se juegan su dinero. Pero ahí el Tribunal de Defensa de la Competencia no tiene nada que decir, ¿eh? Tampoco dice nada la comisaria de la Competencia de Bruselas, a pesar de que es obvio que esas empresas estatales están haciendo la más infame competencia desleal contra empresas privadas. Tampoco dicen una palabra al respecto de las empresas que reciben ayudas del Estado, a veces muy generosas, y siguen compitiendo en un mercado, en muchísimos mercados. Compiten en ese mercado con dinero de su competencia. Bueno, lo vimos durante la pandemia, con algunas aerolíneas que fueron rescatadas por los estados, pero siguieron operando en sus respectivos mercados, compitiendo contra empresas que no habían recibido, porque no lo habían pedido, un solo euro. Respecto a lo que comentas de que en el caso de Microsoft, con el Explorer pasaron unos años hasta que aparecieron nuevos navegadores, pues no es del todo cierto. La verdad es que hubo navegadores alternativos al Explorer en todo momento, tan alternativos que yo en rara ocasión lo utilicé, más allá de algunas veces, qué sé yo, por necesidades del guión, ya fuese porque estaba en el ordenador de la redacción, donde no me dejaban instalar otro, para proteger obviamente al sistema, ya porque estaba con el ordenador de otra persona puntualmente y solo tenía el Explorer. Su reinado, de hecho, duró muy poco. Porque es que era un navegador lamentable. Bueno, pues aparte del Netscape, que pronto apareció otro llamado Firefox, que lo recordaréis, y luego posteriormente el Chrome de Google. Bueno, eso por no hablar del Safari que incorporan los Apple Macintosh. Había donde elegir, en una palabra. Pero los especialistas en, entre comillas, defensa de la competencia gastaron toneladas de papel y dinero de los demás en perseguir a Microsoft por un navegador que era pésimo y que duró bien poco en el mercado. Hoy ya nadie se acuerda de eso, pero fue un episodio lamentable. Lo recuerdo a la perfección, estaba en las televisiones, en la prensa, en fin, bueno, un episodio más lamentable de la comisaría de la competencia de Bruselas. Te repito lo que dije ayer: cuando una empresa privada sirve bien a sus clientes, no se le puede culpar de nada, ni perseguirla. Si trata de impedir por la fuerza o mediante extorsiones que aparezca competencia, en ese caso se le debe perseguir a esa empresa y se debe perseguir y penar lo que está haciendo. Pero dar un buen servicio no es impedir por la fuerza o mediante extorsiones que aparezca competencia o vender más barato. Mira, yo soy partidario del libre mercado con todas sus letras, porque soy partidario del consumidor, porque soy un consumidor antes que cualquier otra cosa.
Y cuando digo libre mercado con todas sus letras, es un mercado sin privilegios de ningún tipo, sin subvenciones de ningún tipo y sin que el Estado opere en ningún sector. Que sea el mercado, es decir, nosotros los que decidamos quiénes son los capitanes de la industria, de los servicios o de cualquier otra cosa. El que lo haga bien y satisfaga las necesidades de sus clientes se mantendrá arriba. El que lo haga mal desaparecerá. En el caso hipotético de que una empresa se valga de la violencia o de la extorsión para impedir que en su negocio entre competencia, pues ahí estaría cometiendo un delito. Pero no me parece un delito dar mejor servicio, o mejores precios o más productos por menos dinero. Bien, seguimos con Pedro Luis, que nos habla de la ofensiva ucraniana. Pues te mando este audio haciendo referencia a la contracrónica sobre la ofensiva ucraniana. Pues los ucranianos han avanzado relativamente bien. Según mi opinión, es realmente complicado. Probablemente tengan el objetivo de quizá cortar el corredor que une Crimea con el resto de las posiciones en el Donbass ucraniano. Y, por ejemplo, la misma ciudad de Melitopol, y es realmente muy complicado. La voladura de la presa ha beneficiado sobremanera a los rusos, por eso es mi opinión, que pienso que la han hecho ellos, porque les ha permitido quizá ahorrarse un tercio del frente y poder reubicar esas tropas en donde son más necesarias en otras partes, por ejemplo, no sé, en la misma Bakhmut o para proteger el corredor. Los tanques que usan los ucranianos se han visto algunos destruidos. Estos tanques son tanques Leopard que han sido entregados sobre todo por Alemania. Estos tanques carecen de una protección extra que sí poseen los tanques Leopard españoles, que está situada en la parte superior del tanque, en los fardos y en la torreta. Eso los hace quizá un poco más vulnerables a una munición merodeadora rusa de muy buena calidad, que son los Lancet 3, que simplemente vuelan y atacan desde arriba, y los hace específicamente más vulnerables hacia esta munición. Además de a la artillería, que siempre ha sido el core de la táctica soviético-rusa, pues es el tema. También quería quizá comentar de estos tanques que se han visto destruidos. Muchos de ellos han sido ya recuperados, y los otros que no han sido recuperados, pues muchas veces los hemos visto filmados y fotografiados en diferentes ángulos para dar la impresión de que son más. La realidad es que no son tantos, aunque ningún blindado es realmente no sé, invulnerable. Y bueno, sí se han visto varios Bradley, que son transportes de tropas de fabricación norteamericana, que sí han sido destruidos por fuego artillero. También quizá quería comentarte que los rusos, además de la munición Lancet y el uso masivo de artillería, utilizan mucho un helicóptero que es bastante famoso porque tiene una imagen muy poderosa, es muy blindado, y se llama el helicóptero Kamov 52. Pues el Kamov 52 es un helicóptero que no posee rotor trasero, por tanto es un helicóptero que es especialmente poderoso porque puede recibir mucho golpe. Entonces ese helicóptero, se han visto incluso imágenes de helicópteros que han sido muy golpeados, pero al no poseer un rotor lateral, pues simplemente han logrado regresar a la base. Estos helicópteros tienen un alcance de hasta 10 kilómetros, 12 kilómetros, quizá 8 kilómetros, y son muy bien utilizados en posiciones defensivas porque pueden simplemente salir, estar camuflados detrás de una colina, en un bosque, pueden salir y pueden marcar su objetivo, y pueden en posiciones defensivas son realmente temibles. El problema es que no tienen un sistema dispara y olvida, como por ejemplo si tienen los Apaches norteamericanos, que pueden simplemente marcar a varios objetivos y disparar sus misiles Hellfire y simplemente abatir esos objetivos. El Kamov debe seguir el objetivo y debe mantenerse en la línea de tiro y seguir ese objetivo por muchos minutos por las distancias, y no puede simplemente atacar a varios blancos a la vez. Por eso es más usado en posiciones defensivas, o sea, es más eficaz. No sé si te ha resultado de utilidad quizás estos datos, y espero que sigas tratando la guerra, y me gustan mucho tus contras crónicas, y sí, te sigo. Hasta la próxima.
Pues muy buen resumen, Pedro Luis. Me ha parecido muy interesante. Diríase que te dedicas a diseñar tú personalmente todas esas armas. Estás hecho todo un experto. Bien, desde aquí te invito a que hagamos un programa juntos. Podríamos hacerlo la semana próxima, si quieres, sobre todo esto que nos cuentas, y lo podemos poner en contexto. Así ampliamos la información, que en media hora pues da mucho más que 4 minutos. Así que si te interesa, Pedro Luis, házmelo saber por WhatsApp. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de la reelección, no porque no puede ser reelegido, pero sí de la sucesión de López Obrador. Andrés Manuel conoce su país y a los mexicanos, y les ha vendido un populismo de sermón y sonrisas, mientras ha campeado con la pandemia y con las turbulencias económicas, aumentando la deuda pública. Él se irá y los mexicanos elegirán a otro, con menos sonrisas, para enfrentar los mismos problemas que enfrentó a su llegada. La foto en un año. Un cordial saludo de Pizarro. Hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que estamos a jueves ya, mañana es viernes, luego hay contrahistoria, 22 de junio. Hoy, por cierto, estoy en Segovia junto a Alberto Garín. A las 6:30 de la tarde estaré en la Casa de la Lectura, esto está en el mismo corazón de Segovia, en la calle Juan Bravo, número 11, al lado de la iglesia de San Martín. Vamos a presentar nuestros libros, Hispanos y la historia irreverente del arte, y por supuesto, firmaremos todos los ejemplares que haga falta hasta que nos quedemos sin tinta y sin dedo, y charlaremos con todos los contraescuchas que vengan a vernos. Mañana viernes estaremos en Santander. Vamos a viajar desde Segovia hasta Santander. En un viaje un poquito largo vamos a tener que cambiar del tren a otro tren y después al autobús. Ya os lo explicaba ayer en un vídeo que subí al canal, pero llegaremos a tiempo. A las 7 de la tarde estaremos en la librería Gil. Hay 2 librerías Gil en Santander. Estaremos en la de la calle Hernán Cortés número 23. Está en el mismo centro, la de la Plaza de Pombo. Bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de todos vosotros no hasta la contracrónica, pero sí hasta la contrahistoria de mañana.